Revise su audio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Tu Imagen Triunfadora. Es para mí un orgullo y una agradable sorpresa tener a este panel tan fuerte. Saludos a todos, gracias, estimada audiencia, por seguirnos y por vernos. Y bueno, para entrar de lleno en el tema, doy la bienvenida y presentación de este gran panel. Maestra Gabriela Medellín, máster en comunicación, marketing político, consultoría y gestión de campañas por la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Maestra en imagen pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública de la Ciudad de México. Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. Especialidad en escenarios mundiales, tiene una formación internacional en temas relacionados con ciencias políticas, finanzas públicas, reconocida por la Universidad de Estados Unidos, España y México, como la George Washington University, la Universidad del País Vasco y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Bienvenida, maestra Gabriela, sé que para ti es de tarde y en España, ¿cómo estás? No te escucho, maestra. Muy bien, Helen, muchas gracias. Encantada de estar con todos ustedes y muy agradecida con la invitación a tu programa, Helen. Felicidades y esperamos tener un gran diálogo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, maestra, y bienvenida. Doy la bienvenida también al doctor Roy Herrera. El doctor Roy Herrera, licenciado en marketing por la Universidad de Tabasco, maestría en imagen pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública de la Ciudad de México, doctor en imagen pública por el mismo colegio, especialista en propaganda y redes sociales. Bienvenido, doctor Roy, ¿cómo estás? Hola, Helen, muchas gracias por la invitación, muchas felicidades por tu programa y gracias a toda la audiencia que nos ve el día de hoy. Gracias, maestro. Gracias, doctor Roy. Maestro Agustín, le doy la más cordial bienvenida. Él es consultor en imagen pública, especialista en imagen política y bienestar integral por el Colegio de Consultores de Imagen Pública de la Ciudad de México. Ha colaborado dentro de diversas administraciones locales y campañas electorales como asesor y consultor en el área de presidencia y en la Cámara de Diputados Federal. Bienvenido, maestro Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Helen, muchas gracias por permitirme participar y compartir con la audiencia de Ultimátum. Gracias, maestro. También le quiero dar la cordial bienvenida a la maestra Julieta Partida, maestra en imagen pública con especialidad en imagen empresarial, licenciada en Relaciones Públicas, especialista en reputación digital, actualmente directora de marca personal, consultoría en imagen, así como capacitadora y conferencista. Bienvenida, maestra Julieta, ¿cómo estás? Muchas gracias, Helen, encantada con la invitación y también un honor poder compartir este panel con personas tan expertas en imagen y también muchas gracias a la audiencia, encantada de poder compartir este tema con ustedes. Gracias, maestra Julieta, y bienvenida. También estamos con el maestro Manuel Zuleta, no sé si anda por ahí, creo que tenía problemas para conectarse. Maestro Manuel Zuleta, colombiano, maestro en imagen pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública de la Ciudad de México, administrador público del ESAP de Colombia, gerente y asesor de campañas políticas en el César Colombia, experiencia en el sector privado y más de 20 años laborando con el gobierno. Bienvenido, maestro Manuel. No sé si estés por ahí. Creo que tenías problemas para entrar. Por ahí, creo que tenía problemas para conectarse. Maestro Manuel Zuleta, colombiano, maestro. Bueno, y para entrar de lleno en el tema de las elecciones del 2020 en Estados Unidos, una de las más importantes, por eso realizamos este panel, expertos en imagen pública. Y bueno, vamos a comenzar con la imagen verbal del último debate que hubo entre Biden y Donald Trump, ahora, previo a las elecciones.
Y para esto tenemos el análisis de lo que es la imagen verbal a la maestra Gaby Medellín. Gaby, ¿qué nos puedes comentar acerca de este último debate que hubo entre esos dos candidatos en ese entonces? Gracias, Helen. Los saludo a toda tu audiencia y a mis compañeros de panel. Un gustazo estar compartiendo con todos ustedes, colegas. Los saludo a todos desde Madrid. Son tardes allá, buenos días. Fíjate, Helen, que es importante comenzar del punto de partida de estas elecciones tan peculiares por el contexto mundial, el contexto mundial y temporal que se nos presenta en torno al COVID, ¿no? El tema de que nos va a agarrar, que nos ha agarrado ya en algunas elecciones pasadas, incluso presidenciales en América Latina, las que pasaron ahora mismo en Estados Unidos y las que se nos vendrán también en ciertos procesos de América Latina, incluido México, para el 2021. Una clave y un eje fundamental será el contexto COVID, que deriva de muchas cuestiones para analizar en otros aspectos y en otros temas cómo se dieron estas votaciones específicamente. Retomando un poquito lo que decías de los debates, a mí me toca la parte de imagen verbal y les quiero compartir un poquito a tu audiencia para que estemos en el contexto lo que significa imagen verbal. Imagen verbal vamos a entender como la percepción que se tiene de una persona como consecuencia del uso de la palabra, ya sea oral o escrita. Sin embargo, la herramienta más importante y más potente, y sobre todo en este tipo de eventos como es un debate, será siempre la palabra verbal, la palabra oral, porque nos remite a lo que es el fondo del mensaje, y este mensaje trae en general el contenido. Bien, hay muchos aspectos que analizar en una imagen verbal. Se hacen estudios minuciosos de ciertas particularidades, pero les voy a dar un poquito de lo básico de imagen verbal que yo pude desglosar observando el debate. En cuanto a la voz, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión, tenemos, por ejemplo, el timbre, que es lo que nos hace particulares. Sin duda alguna, el de Trump es identificativo. Hemos visto que hasta parodias le hacen de cómo es tan particular, y cuando habla Trump, aunque tú no lo veas, por imagen verbal, sabes que sí, lo reconoces. Otra parte es la tesitura, que tenemos tesituras altas y tesituras bajas. La de él es baja, que quiere decir que es una voz grave, lo cual en este tipo de actos como un debate, como un discurso, nos viene muy bien porque es el tipo de voz que se buscaría si alguien tuviera aguda, por ejemplo. Es el tipo de voz al que se le trataría de entrenar, porque es una voz mucho más certera, es una voz mucho más fiable a la hora de comunicar. La siguiente peculiaridad es el tono. Hace muy bien, juega muy bien con esta parte de la voz, con los tonos. Sin embargo, yo me atrevería a decir que siempre mantendrá, en general, un tono alto. O sea, escuchamos que grita un poco, pero dentro de sus gritos sigue habiendo variaciones de tono, lo que le da el énfasis ya sea al discurso o a sus participaciones en debate, lo cual también es un muy buen punto. Y a mí lo que me parece muy bueno de Trump es la parte de la entonación, que es esta peculiaridad a través de la cual uno puede expresar los sentimientos. Trump, con su voz, y claro, aunada la imagen no verbal que ahora mismo también se analizará, te transmite. Y eso es maravilloso a la hora de comunicar y a la hora de trabajar. 30 segundos, maestra. Ahondar el mensaje básico de Trump tiene cuatro grandes puntos. Liderazgo en todo momento, tanto en el debate como en la campaña en general. El tema de la economía, que él es empresario, no político, y que está fuera del establishment, ¿no? Siempre acuérdense que el lema es Make America Great Again. Lo jala, sigue jalando ese eslogan. Para 2020 tiene una evolución a Keep America Great.
pero sigue siendo esa misma esencia. La parte importante también aquí de por qué su comunicación verbal, su imagen verbal de Trump es tan poderosa, es porque siempre es congruente con su esencia. Lo que dice es lo que es, y ahí radica el gran poder que tiene Donald Trump al comunicar. Gracias, maestra. Vamos con el doctor Roy Herrera. Él nos va a hablar de Trump, la imagen no verbal. Doctor Roy, adelante, 3 minutos. Gracias, Helen. Pues mire, ríos de tinta se han escrito acerca de todo el fenómeno Donald Trump y acerca de las elecciones, unas de las elecciones que son quizás la más importante de los últimos 10, 15 años. Hay que tomar en cuenta ciertos elementos y ciertos aspectos que son fundamentales en el momento de trabajar en un debate. Recordemos que en el último debate Trump venía un poco debilitado debido a que fue diagnosticado con COVID. Esto inevitablemente tiene un impacto en su lenguaje corporal. Normalmente Trump, y aquí hay que entender, cuando hablamos de la norma, es la norma en términos de comunicación no verbal, tiene ademanes algo controlados, pero también muy bruscos. Trump es una persona que comunica mucha fuerza, mucho poder. Sus ademanes cuando se emociona suelen ser muy bruscos, muy fuertes. Lamentablemente en el último debate no pudimos ver eso. Y esto tiene que ver mucho en temas de incoherencia con el mensaje que él había estado enviando anteriormente. ¿Qué mensaje enviaba? Bueno, ya lo mencionaba la maestra Gaby. Trump había sido muy insistente en que el COVID no era una enfermedad que tuviera que tomarse sumamente en cuenta. Él trataba de minimizar los efectos de la enfermedad, obviamente procurando la apertura de la economía, y por ello lo que él trataba es que este mensaje de que no tenía por qué espantar a las personas se ve debilitado cuando él se enfrenta a la situación de estar enfermo de COVID y cómo lo afecta físicamente en su comunicación verbal, en su comunicación no verbal. Debemos entender que Trump, quizás por la edad, a lo mejor tiene ciertas afectaciones en la espalda, no tiene una postura muy erecta. Es una persona que normalmente está un poco encorvado. Sin embargo, la forma en que respiraba durante el debate se le notaba sumamente agitado. Y esto creo que fue sumamente importante, ya que debilita el mensaje verbal que está enviando y no tiene coherencia con lo no verbal. Por lo tanto, la idea que quería implantar en la ciudadanía estadounidense de que se había manejado bien la crisis pandémica no surte efecto. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia entre lo que él está diciendo verbalmente con lo que está diciendo no verbalmente, obviamente afectado por el COVID. Ahora bien, más allá del tema del debate, me gustaría señalar el punto de cómo fue su lenguaje corporal tras las elecciones, ya que en las últimas fotografías que se mostraron de Donald Trump, cuando se enteró de que Joe Biden había ganado la presidencia, se le nota muy afligido. La mirada de Donald Trump es una mirada muy penetrante, muy inquisitiva. 30 segundos, doctor. Es alguien que comunica mucha fuerza, mucho poder y mucha autoridad. Por lo tanto, en las últimas fotografías se le notó muy afligido, quizás no triste, pero sí muy afligido por el tema de la derrota. Gracias, doctor Roy. Gracias por tu participación. Ahora vamos con el tema de Biden, de John Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, en el último debate. Aquí vamos a analizar la imagen verbal acerca del discurso que dio o las preguntas en el último debate. ¿Qué pasa con Biden? Biden, el eje de campaña de Biden son 4 elementos. Me queda claro que el equipo de campaña está en lo correcto, conoce el problema de salud. Creo que hoy, bueno, no creo, es una prioridad. La agenda, tiene que estar en la agenda mundial la salud. Es una prioridad hoy. Siempre ha sido, pero hoy más que nunca a través de esta pandemia, aquel gobierno o líder que no conozca, que no le dé la importancia, la prioridad que se debe en materia de salud, anda en otro rollo. Y creo que esa fue una parte medular, sensibilizar
a las diferentes audiencias, la conexión emocional que él tuvo dentro de sus discursos, los ejes de campaña que fue salud, 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 independientemente de la economía, de la equidad racial y del cambio climático. Pero fue fundamental desde que él llegaba a sus encuentros con los diferentes segmentos de las audiencias, en sus diferentes discursos, en los diferentes contextos sociales que él se estuvo moviendo, siempre el cubreboca. ¿Qué mensaje te mandaba? No solo verbalmente, sino que no verbal. Ahorita lo van a tocar. De salud, hay que cuidarse y cuidar a los demás. Entonces, ¿cómo abordó él en sus discursos el tema de salud? Fue prioridad. Y creo que vemos los resultados hoy, después de estos comicios en Estados Unidos, de los más importantes. Y como vuelvo a repetir, hoy la persona, candidato, vienen comicios también en México, que no esté empapado o que no tenga como prioridad el tema de salud, simplemente está fuera de la jugada. Y lo vimos ahora en las elecciones. Entonces, esa sensibilidad con la que el equipo de campaña y Biden manejó el tema, la verdad, ahí está parte del triunfo. Aparte, el tono de voz, el mensaje de unidad que él dio a la hora que la estructura del discurso, vamos a unir todos, vamos a trabajar en el bien de toda la sociedad. Mensaje de unidad, estructura, manejo de pandemia, fue de los mensajes que ayudó a que las elecciones se ganaran. Maestro Agustín, vamos con usted con el tema de Biden, pero en el tema no verbal. ¿Qué tal, Helen? Pues quisiera iniciar con una frase típica del lenguaje corporal. Si adoptas el lenguaje corporal de un jugador poderoso, enormemente aumentan tus posibilidades de ser un jugador poderoso. Por esa razón me gustaría decir 5 aspectos del lenguaje corporal del candidato demócrata en estas elecciones. Número 1. Durante el segundo debate siempre portó su cubrebocas, dándole importancia a la pandemia y logrando coherencia con las audiencias afectadas. Hay que recordar que en Estados Unidos es el país que encabeza los contagios en todo el mundo. 2. Siempre mostró seguridad y capacidad para resolver problemas. Eso lo podemos observar con su postura erecta de los hombros, ya que los hombros representan la capacidad de resolver problemas, y cuando una persona tiene los hombros caídos es percibida con poco liderazgo. También en el paralelismo de su mirada, es decir, mirando al horizonte. Los líderes siempre sabemos a dónde mirar, por eso nunca se mira hacia abajo, y Joe Biden lo sabe. Número 3. También utilizó signos de poder. Dentro de la imagen verbal y de la imagen visual, de la imagen física, existen accesorios, y eso lo utilizó por medio de una pluma. En el segundo debate nunca dejó de mostrar su pluma, y eso lo utilizó él como un elemento visual y de imagen física, como un accesorio para demostrarnos eso. Y también fue muy coherente con su estrategia política de inicio, siempre hacía ademanes de apertura, mostrando la palma de la mano. Número 4, también Biden, digamos, cuando ya dio su discurso de triunfo, entró trotando, y eso da parte a entender que fue un macro movimiento muy conveniente, porque para resolver la crisis de un país como Estados Unidos, en donde pues hay una crisis aguda sanitaria y también económica, pues lo que se necesita es dinamismo y energía. 5. 30 segundos. También la sonrisa es el arma más poderosa que tenemos todos los seres humanos, porque activan las neuronas espejo y por esa razón logra comunicar mejor con la audiencia. En conclusión, Biden jugó en el terreno de la inclusión, de la capacidad para resolver la crisis sanitaria y económica, y nos lo demostró con su correcto lenguaje corporal y siendo coherente. Gracias, maestro Agustín. Vamos a un video de Kamala Harris para seguir con el análisis. What's up, Harvard? What's up, Rio Grande? It's so good to be back in Houston.
I am so excited to be here. You are going to make the difference. This election is about you. Bueno, después de ver este fragmento de video de los diferentes contextos sociales en la campaña de Kamala Harris, que también es una mujer poderosa, vamos a analizar con la maestra Julieta todo lo que es la imagen no verbal. Maestra Julieta. Gracias, Helen. Bueno, como lo han comentado todos los panelistas el día de hoy, sin duda estas elecciones han sido históricas. Y la figura de la ahora electa vicepresidenta Kamala Harris es algo realmente importante y realmente clave en este proceso. Ella entra como respaldo de Biden para considerar temas que él, al estar enfocado sin duda en cuestiones de salud, trató, pero ella los reforzó el 100% durante su campaña, siendo estos temas la inclusión y, por supuesto, captar a los jóvenes para alcanzar su voto. Y esto ella lo reflejó constantemente en su imagen física, considerando ambos aspectos, tanto su vestimenta como su lenguaje corporal. En todos sus discursos de campaña se le pudo ver a ella con un atuendo que, si bien utilizaba elementos casuales como los que se convirtieron en sus famosos sneakers blancos, también portaba elementos de autoridad, combinándolo con un blazer azul marino. Este atuendo reflejaba sus ganas de querer conectar con la juventud, pero también de verse cercana, de verse como una persona que quiere aportar y que quiere conectarse con los votantes. Incluso logró una alianza con una reconocida marca de sneakers, y pues esta marca también está totalmente enfocada en la juventud. Otro tema que se veía mucho durante sus discursos de campaña era esta posibilidad de salir detrás del atril. El atril, como elemento durante un discurso, permite mucho a los políticos, por supuesto, tener una postura erguida, tener su discurso frente, pero también es una barrera, donde las personas o los votantes que están frente a ellos como audiencia, se genera una separación. Ustedes como votantes allá y nosotros como políticos del otro lado. Entonces, ella demostraba un enorme dominio del espacio al salir de este atril, abarcar totalmente todo el estrado y poder conectar con las personas, con la audiencia que estaba durante sus discursos. Asimismo, en cuanto a los ademanes, ella demostraba mucha seguridad, sus brazos siempre correctos, pero había un ademán que era constante, y él era el ademán demostrativo cuando ella decía la palabra you, la palabra ustedes. Este ademán puede ser considerado un tanto agresivo, es acusativo, señala a las personas, pero era su forma de poder involucrar y hacerlos también responsables del voto y de su poder que tuvieron durante las elecciones. Gracias, maestra Julieta. Continuamos. Muy buen análisis de todos, colegas. Continuamos con el maestro Manuel Zuleta desde Colombia, con Kamala Harris y lo que es imagen verbal. Bienvenido, maestro Manuel. Muchas gracias, maestra Helen. Un abrazo y un saludo a todos mis colegas, a todos que nos acompañan en este panel y, por supuesto, a nuestra querida audiencia que nos está siguiendo desde diferentes partes del mundo. Hay algo importante en el discurso de la señora vicepresidenta electa Kamala Harris, y es todo ese acervo verbal que utilizó. Cada palabra fue evaluada, fue planeada para hacer algo que el maestro Aristóteles llama el triángulo de la retórica, y es donde están contemplados los logos, los patos y los etos. Y en ese etos de la señora vicepresidente Kamala Harris está la credibilidad que ella tiene sobre, no solamente hoy sobre el pueblo americano, sino sobre la comunidad mundial, porque hay que entender que Estados Unidos
es un país, por su enorme economía. Estados Unidos tiene el 25% del PIB a nivel mundial, es decir, es una cuarta parte de la economía mundial, y solamente lo equiparan toda Europa, el conjunto de naciones de la Unión Europea y Japón juntos para hacerla y para igualarla. Entonces la señora Harris, teniendo en cuenta todo ese poder de su marca personal que ya tiene ganada entre los americanos, utiliza eso para hacerlo. Pero además de eso, su discurso, desde el punto de vista de la forma, está bien estructurado, con un inicio, con un desarrollo y con una conclusión, porque su objetivo también, como parte del discurso, era darle la entrada al presidente electo, el señor Biden. Y pues ese era el objetivo que logró, pero también ella tenía que poner su marca personal y su inicio, y siempre uno debe tener un inicio inspirador, y ella lo hizo. Y qué mejor hacerlo con el congresista John Lewis, que falleció en el mes de julio y que es muy querido por todos los americanos, y sobre todo porque es uno de los temas que ella quería esbozar en sus discursos. Sobre estos, entre los temas que ella quería tratar en el discurso está el tema de la democracia, la mujer como representante ella de toda la mujer, no solamente de la mujer negra, sino de la mujer asiática, de la mujer india, de la mujer latina, y también de darle la entrada al presidente electo Joe Biden. Entonces ella inició con este discurso inspirador del senador John Lewis: "Democracy is not a state, it's an act". La democracia iba a tener pues mucho trabajo, porque la democracia no es un estado, sino que es una acción, es movida. Entonces 20 segundos, maestro. Para trabajar con este discurso y desarrollarlo durante todo eso. Pero además de eso, su discurso estuvo cargado de historias que captaban la emocionalidad de las personas, que ayudaban a esa relación con la audiencia que ella tenía, y cargado de muchas citas inspiracionales. Hoy ya deben estar en el mercado. Ya de hecho hay camisetas con la frase "Bring with ambition, lead with conviction and see yourself", que es una frase que ya se está acuñando por muchos inspiradores en el mundo. Gracias, maestro, muy amable. Saludos, Heidi Reyero, gracias por vernos. Au Marta, Cherry Krebs, Cruz Royal, doctor Elías Córdoba Sastre de Tabasco, Cherry, muchas gracias a todos, nuestra audiencia que nos están viendo, gracias. Maestros, colegas, gracias por haber estado con nosotros aquí en Tu Imagen Triunfadora en Ultimátum Digital. 1 minuto para cierre con Biden, el discurso triunfador del sábado. 1 minuto. Empezamos, maestra Gaby. No te escucho. Mute. Sin duda alguna vimos dos campañas completamente diferentes. Por un lado tuvimos a Donald Trump con una campaña basada en los ataques constantes y en el miedo, y por el otro lado tuvimos a Biden, una campaña mucho más propositiva y con un mensaje esperanzador. Finalmente se dio este discurso después de que se hagan a conocer los resultados electorales, y se declara como ganador. Este discurso está lleno de simbolismos ya, tanto en imagen física, en su vestimenta, podemos ver su corbata, el uso del cubrebocas, también en imagen ambiental, lleno de banderas, y cómo se va dando. Ya es un conjunto de simbolismos que agrupa todas las vertientes de la imagen pública. Es un discurso sumamente emocional, que evoca a muchos símbolos, evoca a muchas figuras retóricas también, está muy bien estructurado, muchas metáforas, usa este principio de imagen pública, donde evoca también a la autoridad de previos Gracias, maestra. Corta. Gracias. Siguiente. Perdón, pues, el tiempo, tú sabes, perdón. Maestro Roy, 1 minuto, cierre. Muchas gracias, Helen. Pues yo rescato precisamente de la victoria de Biden, más allá del discurso, realmente la planeación y la estrategia para llegar a la victoria. Específicamente el tema de toda la ingeniería electoral,
de saber cómo estuvo estructurada la distritación de cada uno de los colegios electorales para poder obtener el voto, ya que al final del día sí se mostró un voto sumamente polarizado, pero también un voto que apostó por la esperanza que representaba Joe Biden. Gracias, doctor Roy. Maestro Agustín, un minuto. Yo me quedo con la frase de que todos somos americanos. Nuestro enemigo no son los republicanos y por esa razón el diagnóstico es correcto. El enemigo es la crisis de la pandemia y la crisis económica. Y Joe Biden logró unificar con este discurso esperanzador. Gracias, maestro Agustín. Maestra Julieta, un minuto para cierre. Muchas gracias. Yo podría resumir el discurso ganador en 2 palabras: seguridad y calidez. Seguridad con todo lo que lo no verbal expresa en cuanto a autoridad, postura erguida, hombros abiertos, brazos abiertos, mostrando las palmas, y calidez, donde sin duda en la parte verbal él siempre incluía a los ciudadanos y siempre incluía el tema de la conexión con ellos. Gracias, maestra Julieta. Maestro Manuel desde Colombia, un minuto para cierre. Gracias, maestra Helen. Yo me quedo con la sencillez del presidente electo John Biden, pero también me quedo con su franqueza. Me quedo con su sencillez porque durante la campaña se apeló a algo y era, digamos, las caídas que el presidente electo había tenido durante su vida. Es decir, a generar esa conexión emocional con la audiencia americana. La muerte de su hijo, la muerte de su esposa, todas esas cosas inspiraron a que él era un hombre fuerte y que se quería recuperar, sobre todo un hombre a la edad de 77 años que tiene el presidente electo John Biden. Y me quedo con la franqueza porque fue muy franco, pero también muy pacífico, sin violencia, a la hora de decirle verdades al presidente actual, Donald Trump, porque él le dijo a Donald Trump de frente: usted es el responsable de la muerte de muchos americanos y va a ser el responsable de 200,000 americanos de aquí a diciembre si no se toman medidas frente al COVID. Gracias, maestro Manuel. Gracias, audiencia, por habernos sintonizado hoy viernes con este panel de lujo. Gracias, maestra Gaby Medellín desde España. Gracias, maestra Julieta. Gracias, maestro Agustín. Gracias, maestro Roy. Gracias, maestro Manuel Zuleta desde Colombia. Espero tenerlos por individual a cada uno. Lamentablemente tenemos tiempo justo. Gracias a todos ustedes por este análisis. Gracias, audiencia. Te esperamos el otro viernes en Tu Imagen Triunfadora. Y en unos momentos empezamos en materia de salud. La prioridad hoy para todos los gobiernos es salud, y el que no lo reconozca está en otro planeta, jugando en otro planeta. Gracias, muy buen viernes.